Perfecto, ya podemos dar comienzo entonces. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Eugenia Calvo, soy del equipo Shiwichi. Lo que nos convoca hoy es el webinar de el Wichi, donde analizamos los datos de inmuebles del Xuquerandíes por medio de cubos. ¿Sí? La modalidad de la presentación va a ser una exposición de aproximadamente 45 minutos. La idea es que se desenvuelva de manera fluida, no sufrir interrupciones para poder, esto está siendo grabado para después poder ser publicado en YouTube y que sea como consultado como base de conocimiento para otros usuarios en otro momento. La idea es dejar para el final las consultas, así que cualquier consulta, comentario que tengan, las preguntas, las dejamos para el último momento. Los temas que nos convocan hoy son, primero vamos a ver qué es el Xuquerandíes, ¿sí? Vamos a ver una introducción al Xiuwichi, vamos a ver algunos cubos, algunas vistas de los que dispone el Wichi para presentar esta solución. Vamos a ver los roles que pueden acceder, quienes pueden acceder al cubo, cómo se puede consultar. Después vamos a ver una parte técnica de configuración e importación de los datos, cómo traemos los datos y cómo configuramos el Xuquerandíes para que lo muestre el Wichi. Por último, algunas cuestiones de implementación del Xiuwichi y el último tramo de preguntas. Bueno, como les decía, primero vamos a ver qué es el Xuquerandíes. El Xuquerandíes es un sistema que vive en la SPU, en la Secretaría de Políticas Universitarias, que se encarga de relevar toda la infraestructura edilicia universitaria. Permite registrar los inmuebles y los edificios que poseen y que utilizan las universidades nacionales y registrar allí las características de los usos, de las estructuras, del estado de conservación de los inmuebles. Toda esta información del parque edilicio de las universidades nacionales permite a la SPU hacer análisis, permite a las universidades también hacer sus propios análisis de sus instituciones y permite otorgar transparencia y así evaluar las necesidades. Bueno, el Wichi, vamos a ver, el Wichi es una solución que provee el SIU. La universidad instala el Wichi en su propia universidad y vamos a ver en este gráfico de dónde provienen los datos. Los sistemas de gestión y los sistemas transaccionales son los que vemos sobre la columna del lado izquierdo. Allí podemos ver el listado de todos los sistemas del SIU, que son los que las universidades, donde ellos cargan y gestionan toda su información, y de esos sistemas es de donde se extrae la información que se carga en el Wichi y que podemos analizar a través de cubos o a través del portal gerencial. Los sistemas transaccionales, algunos viven en la universidad, ¿sí? Y hay otros que están instalados en el CPU. Por ejemplo, los sistemas del Xiu Araucano, que es el sistema de estadística de alumnos, es el sistema académico, el Xiu Araucano está instalado en la CPU. El sistema del Xiu Guaraní, con información de alumnos, está instalado en las universidades. El sistema Xiu Coya, que es el de encuestas. El sistema Xiu Pilagá, el de presupuesto. ¿Sí? Todos estos están en las universidades. El Ciudaguita, que es el de patrimonio y compras. El de personal, que es el Xiu Mapuche, con información de personal y de liquidación de sueldos. Y el RUN, está instalado en la CPU, maneja información que recibe mensualmente de las universidades nacionales. Después tenemos el de infraestructura, que es el Xuquerandí, es el que hoy nos convoca,
Este sistema está instalado en la SPU, la base de datos está en la Secretaría de Políticas Universitarias. Después, por último, el sistema SIU Sanavirón Quilmes, que es el de facturación y cobros. Estos sistemas de gestión o transaccionales, esta información nosotros la podemos extraer a través de ETLs, que por sus siglas en inglés significa extracción, transformación y carga. El sistema, el Wichi se encarga de extraer esos datos, ¿sí? Y de cargarlos en cubos. El Wichi pone a disposición de las universidades cubos de análisis, ¿sí? Y así podemos construir cubos de datos académicos, presupuestarios, de personal, de compras y patrimonio, de infraestructura, de ingresos, encuestas, ¿sí? Y a su vez dispone de un grupo de consultas, de tableros, que se denomina portal gerencial, donde podemos resolver consultas de estos datos, ¿sí? Esos datos, los datos que les expliqué recién, los cubos y el portal gerencial, son internos para la universidad, ¿sí? A partir de la versión 660 del Wichi, se dispone de un tablero, que es un portal de transparencia, ¿sí? Donde podemos publicar algunos datos libres, ¿sí? De forma pública, ¿sí? De datos de la universidad de forma pública, ¿sí? Los datos que por el momento se pueden publicar son del Ciu Araucano, del Pilagá, del Diaguita y del Mapuche. ¿Sí? A través de ETLs que se extraen, podemos generar algunas consultas de datos específicos que se puedan publicar de manera libre en la web. ¿Sí? A través de consultas de cualquier usuario puede consultar sobre este tablero. Bueno, vamos a ver de dónde son los datos del CIU Querandíes. ¿Sí? Recién les contaba que el CIU Querandíes es un sistema que está en la SPU, ¿sí? Que releva toda la información edilicia de la infraestructura edilicia de las universidades, y esa base de datos se recolecta toda esa información y a través de ETLs se construyó un Wichi SPU, donde la Secretaría puede consultar, hacer consultas sobre esa información. ¿Sí? La idea es que el personal de la universidad se descargue esa información y pueda tener su propio Wichi, ¿sí? En la universidad. Entonces, con el Wichi se distribuyen los ETL que podemos consultar a descargar de la base de datos de la Secretaría, podemos traer todos los datos propios de la universidad. ¿Sí? La idea es que este sistema de CIU Querandíes tiene dos modos de acceder. La universidad, con su usuario de consulta o de carga del propio CIU Querandíes, puede acceder a una interfaz del Wichi SPU con su propio usuario, ¿sí? Entonces, en la instalación que está del Wichi SPU, cada universidad puede ver sus propios datos. A su vez, cuando se descarga sus ETL, los datos que trae ese ETL son los datos de la propia universidad, ¿sí? Y así puede construir y cargar los datos del Wichi, ¿sí? En su universidad con los propios datos del CIU Querandíes, de su universidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver específicamente la solución de Wichi para Querandíes. Primero vamos a ver qué es un cubo. Un cubo es un modelo, ¿sí? Que maneja distintos tipos de datos. Tiene datos que son de tipo medidas y datos de tipo dimensiones. ¿Sí? Acá vemos el ejemplo de un cubo de infraestructura Querandíes que nos va a mostrar los datos de inmuebles. ¿Sí? Las medidas son esos tipos de datos que nosotros podemos contar.
¿sí? Pueden ser, en este caso, cantidad de inmuebles, evaluación técnica contable, puede ser las superficies, ¿sí? Superficie construida, del terreno, no construida, en metros cuadrados, y acá en este aparecen otras medidas. La idea es que estas medidas son estas cosas que nosotros podemos contar. Podemos armar cruces con dimensiones que son los datos por los cuales podemos hacer cruces para consultar por esas medidas. En este caso del cubo de inmuebles, tenemos el año, el periodo, la localidad donde se encuentra el inmueble, la identificación del inmueble, la situación de dominio respecto de si es un inmueble propio, si está alquilado, si está cedido, la ubicación, si está ubicado en un lugar urbano o en una zona rural. Después si tiene servicios de agua corriente, gas natural, energía, etcétera. Y por último, los datos de factor de ocupación del terreno. ¿Sí? Estos son las medidas y las dimensiones del cubo de inmuebles. Además del cubo de ver datos de inmuebles, también podemos ver datos de construcciones. ¿Sí? El Wichi dispone de un cubo de construcciones por plantas. ¿Sí? Analizar las plantas, si un edificio tiene varias plantas, poder informarlo. ¿Sí? Entonces tengo como medidas la cantidad de plantas, la superficie construida cubierta, ¿sí? En metros cuadrados, la superficie construida semicubierta, la superficie no construida, la cantidad de inmuebles puedo contar y la superficie total construida. Las dimensiones, como en el cubo de inmuebles, tengo el año que se recabó esta información, el periodo, la localidad en donde se encuentra esta construcción, el inmueble en donde está alojada esta construcción, ¿sí? El estado de conservación, si es patrimonio histórico o no, qué tipo de construcción, el estado en que se encuentra, si es un estado bueno, malo, regular, ¿sí? Y distintos también servicios y accesos que tengo en cada construcción. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene acceso a circulación de senderos, si tiene iluminación artificial, ¿sí? Y distintos datos de acceso de cada construcción. ¿Sí? Por último tiene el tipo de planta, si es planta baja, si es primer piso, si son plantas superiores. Por último tenemos el tercer cubo para analizar la información de infraestructura, que es el cubo de construcciones por tipo de uso. Las medidas son la cantidad de construcciones y la superficie de uso en metros cuadrados. Las dimensiones son, bueno, como en los anteriores, el año, el periodo, la unidad de análisis, ¿sí? Que sería la facultad, la localidad, el inmueble al que pertenece, la construcción. Como en el anterior, tengo datos si es patrimonio histórico, datos de estado de conservación, de tipo de construcción. En este caso tengo la unidad académica y tengo los datos de uso y de tipo de uso, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Son datos, si se utiliza para de uso académico, si es uso sanitario, ¿sí? Distintos usos. Y después tengo todos los servicios, como en los accesos, como en el cubo de plantas, ¿sí? Y la particularidad de este cubo es que es muy interesante porque tiene la unidad de análisis. Yo puedo entrar desde una facultad y ver los datos de mi propia facultad, ¿sí? Y puedo relevar toda la información de las construcciones de la facultad por tipo de uso. Bueno, vamos a ver un cubo, vamos a ver un videito de cómo navegamos un cubo, en este caso el cubo de infraestructura de inmuebles. ¿Sí? Cuando nosotros ingresamos
voy a retroceder un poquito. Cuando ingresamos al Wiki, ingresamos a la pantalla de inicio, podemos ver las carpetas. Si vamos a generar una nueva consulta, vamos a crear una nueva consulta de Saiku. ¿Sí? Acá pusimos nuevo, Saiku Análisis. Se abre el cubo. A ver, vamos a abrir en este caso, se abre el listado de cubos. Vamos a hacer consultas sobre el cubo de infraestructura que eran 10 inmuebles. ¿Sí? Vamos a ver algunos cruces. ¿Sí? En este caso vamos a consultar, vamos a arrojar cantidad de inmuebles como medida, y como dimensiones podemos consultar el año en que está cargada la información, la localidad a donde pertenece ese inmueble. ¿Sí? Acá tenemos los años como filas y las localidades como columnas, contando la cantidad de inmuebles informados. ¿Sí? Podemos ver que a través de los años ha ido aumentando. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio de ejes, ¿sí? Para poder visualizarlo mejor, tener en las columnas los años y en las filas las localidades. Viendo la información, lo que podemos hacer es quedarnos con el año 2016, ¿sí? Para poder continuar con la información, que es el último año cargado en estos datos que son demo, ¿sí? Y hacemos otros cruces. Sobre el lado izquierdo de la pantalla podemos ver cómo se navegan las dimensiones, y agregamos una dimensión más que es en el cruce, que es de situación de dominio, ¿sí? A nombre de, en este caso, nombre de la universidad, si está en comodato u otro, si está cedido para su uso, ¿sí? Lo vemos al cruce por localidad y por situación de dominio para el año 2016. Vamos a seleccionar, filtrar una localidad, ¿sí? En este caso vamos a quedarnos con la localidad de Alvear, ¿sí? Para hacer el análisis, ¿sí? Y vamos a arrojar otra dimensión. En este caso vamos a arrojar el nombre del inmueble, que es el identificador, ¿sí? De cada inmueble. Vamos a arrojar otra dimensión, otra medida. Vamos a ver la cantidad de construcciones, ¿sí? Que tiene cada inmueble. En este caso quitamos el contador de inmuebles, no es relevante. Vamos a armar ahora, viendo la cantidad de construcciones para los inmuebles de la localidad de Alvear, ¿sí? Que fue la que filtramos. Vamos a armar un gráfico. Fíjense, si vamos sobre la derecha, pasamos a construir un gráfico de este que estamos viendo, de este cruce. ¿Sí? Podemos, el que tira automáticamente es el gráfico de barras. Vamos a cambiarlo, vamos a poner un gráfico de torta. ¿Sí? En este gráfico podemos ver cómo se colorea cada uno de los inmuebles, ¿sí? Cuál es el que tiene mayor cantidad de construcciones, el celeste. Y si nos paramos sobre cada uno de las fracciones del gráfico, nos da toda la información de cada sección. Si avanzamos, ahora vamos a sobre la izquierda, sobre la derecha se pueden ver todos los tipos de gráfico que podemos hacer. Pasamos a modo tabla, ¿sí? Vamos a seguir haciendo un cruce más. Vamos a dejar, lo que hicimos fue pasar la localidad como filtro, ¿sí? Y la sacamos de la vista, ¿sí? Ahora vamos a
sacar la situación de dominio y vamos a agregar los servicios que tiene para visualizar cada servicio por inmueble. ¿Sí? Si tiene agua potable, si tiene gas natural, ¿sí? Y cada uno de los servicios. ¿Sí? Acá vemos la pantalla completa, si los inmuebles tienen o no tienen esos servicios. ¿Sí? Bueno, continuamos con otro cruce, quitamos las filas que estamos con la consulta. Vamos a ver algo de superficie en metros cuadrados. ¿Sí? Vamos a ver para los inmuebles la cantidad de construcciones, de superficie del terreno, superficie construida, en planta baja, la construida cubierta, la superficie no construida, la superficie construida semicubierta. ¿Sí? Todas estas medidas en metros cuadrados. Lo vamos a ver por inmuebles. ¿Sí? Recuerden que teníamos filtrada la localidad, que era la localidad de Alvear, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo en este detalle es para la localidad de Alvear, que está acá en el filtro, los inmuebles y toda su información de las superficies, ¿sí? En metros cuadrados. Muy bien, con esto lo que vimos es un ejemplo de cómo navegar un cubo a través de la herramienta Saiku. ¿Sí? Vamos a continuar con la presentación. Apenas entramos a la pantalla de presentación del Wichi, tenemos un listado de carpetas. ¿Sí? Para querandíes, los cubos de infraestructura, tenemos un conjunto de vistas que ya están definidas, que se distribuyen con el Wichi. ¿Sí? Si navegamos las vistas del SIUWichi, en el número 13 tenemos las de infraestructura. ¿Sí? Aquí hay un conjunto de vistas que nos permiten hacer distintos cruces, son vistas de ejemplo, ¿sí? Se pueden construir otras de ejemplo que ustedes necesiten. ¿Sí? Ahora vamos a ver un listado de vistas, de algunas de estas que estuvimos, que aparecen en ese listado, y otras para ver ejemplos de cómo son las vistas que podemos ver, qué cruces podemos ver de los datos de querandíes. Esta es una vista del cubo de inmuebles, no, es del cubo de tipo de uso. Podemos ver los inmuebles por tipo de uso, ¿sí? Y ver la superficie de uso en metros cuadrados. ¿Sí? Entonces tengo para el año 2016, del lado en las filas tengo cada uno de los inmuebles con su identificador y puedo ver cuál es el uso que se le da a ese inmueble. ¿Sí? Si es para deportes, para espacios verdes, si son muros, si son aulas, bibliotecas, laboratorios, ¿sí? Son para uso académico, si es para administración y servicios, si son circulaciones, si se utiliza para gobierno, para investigación, ¿sí? Salud, etc. ¿Sí? Lo que puedo ver yo acá, en cada facultad podría ingresar y ver los datos de su propia facultad. ¿Sí? Para qué se utiliza cada uno de los inmuebles, para qué uso le da a los inmuebles que está utilizando. Otra vista, podemos ver acá los inmuebles por tipo de construcción y tipo de planta. Si es una planta alta, planta baja o sin edificación,
o si es subsuelo. ¿Sí? Entonces, puedo tener los inmuebles, puedo ver si el tipo de construcción es un edificio o si es un espacio abierto, ¿sí? Y puedo ver en metros cuadrados la superficie que está construida y la cantidad de plantas construidas. Otra vista, puedo ver los inmuebles por localidad y por tipo de planta y estado. ¿Sí? Para la localidad tengo agrupado los inmuebles de cada localidad. Puedo ver si es un edificio, si tiene planta alta, planta baja, o sin edificación, o subsuelo, y puedo ver el estado de cada una de las edificaciones. La medida que se está consultando es la superficie total construida en metros cuadrados. Luego esta vista, que es de los datos de inmuebles, del factor de ocupación, ¿sí? Lo puedo cruzar en este caso estamos viendo la superficie del terreno, la superficie construida en planta baja, la superficie construida, la superficie total construida y la superficie no construida. Estos datos en metros cuadrados. Otra vista, puedo tener construcciones por unidad académica y tipo de uso. ¿Sí? Puedo ver las construcciones para cada unidad académica y ver el uso que se le da a cada una de ellas. ¿Sí? Si se usa para uso académico, para administración y servicios, áreas húmedas, para gobierno, investigación y actividad docente, salud, etc. Otro cruce, ¿sí? Otra vista de construcciones por tipos de uso, ¿sí? Es más o menos lo mismo, si yo lo puedo usar para uso general, ¿sí? En este caso general, preuniversitario, ¿sí? Estamos viendo para un inmueble de una localidad y los usos. Siempre, en este caso, estamos viendo la superficie de uso en metros cuadrados. Bueno, otra vista es el estado la construcción por estado de conservación, ¿sí? Si la construcción para un inmueble, las construcciones en qué estado se encuentran. ¿Sí? Acá estamos viendo también la superficie de uso en metros cuadrados. Bueno, hasta aquí el final de las vistas. Ahora les voy a contar un poco sobre los roles y el acceso segmentado a la información. ¿Sí? El Siuichi va a tener una base de datos universitaria, ¿sí? Instalada en cada universidad, donde tiene temáticas de análisis, ¿sí? Vimos que tiene información presupuestaria, de patrimonio, de personal, académica, y la información de infraestructura, que es la que estamos analizando hoy. Cada una de ellas tiene la posibilidad de ingresar a la información parcializada, ¿sí? Para que cada universidad visualice sus datos, para que cada facultad visualice sus datos. Entonces tengo que la facultad de humanas, la facultad de exactas, en este caso, por ejemplo, el rectorado, va a acceder a su propia información. ¿Sí? Entonces, cada área dentro de la facultad puede acceder a cada una de las temáticas. ¿Sí? Esa es la particularidad que tiene uno de los beneficios que provee con esta funcionalidad el Wichi, que cada área que necesite analizar sus datos va a ver únicamente sus propios datos. ¿Sí? Bueno, y ahora viene un poco la parte un poco técnica de la presentación. El Siuichi utiliza, como todas las herramientas que utiliza el Siu, son de código abierto, en este caso PostgreSQL y Pentaho, ¿sí? No tienen costo de licencia y son de código abierto. Todas las bases de datos que utiliza el Siu
el que utiliza el Wichi también, son las bases de datos PostgreSQL, y el Wichi está construido y se distribuye con Pentaho, con su versión Community, que es la versión sin costo, que no tiene costo de licencia, ¿sí? Son todas herramientas que por ahí se pueden, son de código abierto, así que por ahí personal técnico un poco especializado podría hacer algún desarrollo sobre esas herramientas, ¿sí? Bueno, ahora la parte un poco más técnica es la parte de configuración e importación de los datos del Wiki. Acá podemos ver, hay dos pantallas capturadas. En el Pentaho tenemos una carpeta que se llama Siuwichi, administrar servidor, configuración. En el tablero que se llama configurar instalaciones, es donde configuro las instalaciones de cada uno de los módulos que tiene el Wiki. En este caso, el sistema fuente, que es Siukeran10, necesita cargar información, ¿sí? Necesita, para darlo de alta, el código de la instalación, el código SAF, que es el código que debe coincidir con el código SAF cargado para la institución en el tablero 1, que es el de actualizar datos de la institución. ¿Sí? Esos dos deben coincidir. Y otro dato que necesito para dar de alta la instalación de Keran10 son los datos del usuario de consulta a Keran10 en la CPU, ¿sí? La idea es que ese usuario se conecta, tiene permiso para poder descargarse desde la CPU todos los datos de su universidad. ¿Sí? La segunda pantalla de configuración e importación de datos, vemos que tenemos en la carpeta de ETL, carga de datos, Keran10, necesitamos cargar, primero generar esta clave de encriptado, que lo que nos permite es que cuando nosotros nos descargamos el paquete de la CPU, viene encriptado, viaja encriptado, entonces de esta manera nosotros nos generamos la clave para poder desencriptar. Y luego tenemos que ejecutar el paso de TL, que es el que carga los datos en nuestra base de datos de Wiki, ¿sí? Para eso necesitamos cargar cambiar algunos parámetros, como son la base Wiki, donde vamos a cargar toda la información, si el usuario, la clave, el nombre de la base, aparece el host, el puerto donde se está conectando, ¿sí? La carga del directorio temporal y la instalación, que debe coincidir con el código de instalación que habíamos cargado hoy en el tablero de configuración, ¿sí? Bueno, y por último, algunas cuestiones de implementación del Siuwichi, que esto para los usuarios que ya están acostumbrados a trabajar con el Siuwichi, ya lo conocen bastante, pero para los usuarios nuevos, para los interesados nuevos, el mecanismo para trabajar con el Siu es definir una autoridad y un equipo de trabajo, ¿sí? Que principalmente que promuevan internamente el proyecto para que se pueda desarrollar internamente dentro de la universidad. Se debe enviar una nota de solicitud definiendo los referentes, el referente técnico, el referente funcional, el responsable de la instalación. Este es un proyecto transversal, así que hay que tener en cuenta que es necesario el apoyo de las distintas áreas involucradas, ¿sí? Porque toca distintos módulos, cada una de esas temáticas. En la universidad es necesario el apoyo de esas áreas. Después es necesario un equipo técnico que dé soporte dentro de la universidad. Es necesario definir una estrategia de implementación, ¿sí? Por qué área se va a comenzar, por ejemplo. ¿Quiénes son los usuarios y las áreas de análisis que van de estos datos? ¿Cuál es el procedimiento de autorización de usuarios para acceder al sistema?
Después, ¿con qué periodicidad se van a cargar los datos a Wichi? Si es de manera diaria, semanal. En este caso podría ser semestral o podría ser anual incluso para los datos de infraestructura. Luego, ¿cómo se van a realizar los controles? ¿Quiénes lo van a hacer? Los controles luego de cada carga, ¿sí? Después, realizar una capacitación interna para el uso de todas estas herramientas, ¿sí? Para poder conocer los cubos y analizar los datos. Y por último, de parte del SIU, ¿sí? Tenemos foros donde se pueden hacer consultas. Está la wiki donde está toda la documentación, ¿sí? Todo esto que les estuve contando. En la wiki pueden encontrar la guía técnica, ¿sí? Para la instalación, para ver todos los detalles técnicos. Y están la documentación de los cubos, cada uno de los cubos. Esto que les conté de las medidas y las dimensiones están especificadas en la documentación. ¿Sí? Después, para comunicarse con el SIU, se pueden cargar GDS por consultas específicas, por pedir nuevas funcionalidades, por algún problema. Después están a disposición los cursos a distancia y los webinars para recibir toda esta información. ¿Sí? Bueno, llegamos al momento de las preguntas. ¿Sí? Está el coordinador del equipo, Mariano Menéndez, estaba por ahí para, no sé si tienen alguna consulta, él iba a leer las consultas o pueden abrir el micrófono para cualquier pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Hola, María. ¿Qué tal? Anabela Barone de la UNER. No, yo la verdad es que no tengo consultas, me quedó muy claro. Hace un poquito que estoy intentando meterme justo en este cubo de Querandíes, así que me vino re bien que hayan hecho este webinar. Vale. Estoy teniendo inconvenientes, pero nosotros, si vaya a sacar un GDS, bueno, nada, no llego al caso, pero no, nada, para agradecerles y que me quedó muy claro lo explicado. Bárbaro, gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra consulta, yo no veo el chat. Si alguien está cargando algo. Hola, soy Marta Lázari. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Chicos y chicas. Bueno, yo quería saber si el tema de las capacitaciones, porque nos están consultando, ahora que es un momento que por ahí las áreas de infraestructura no tienen tanto trabajo, estamos tratando de que vuelvan al Querandíes, que estaba medio abandonado, actualizar la información. Y el tema de las capacitaciones les tiene que consultar a ustedes, ¿cómo sería? Buen día, Marta. Mariano habla. Sí, ¿qué tal? Las capacitaciones hay un curso a distancia por mes que lo que se brinda es un curso que dura 3 semanas y lo que se brinda es la capacitación para que puedan analizar los datos a través del SAICU, es decir, hacer estas consultas que hizo Eugenia en el video que mostraba, de cómo se realiza eso. No está hecho sobre un grupo de datos de académico, o sea, son datos de alumnos, pero la idea es dar la idea de cómo se hacen esas consultas a través del SAICU. Después la persona entrará a su cubo, por ejemplo, en el caso de infraestructura, y podrá hacer los mismos cruces porque ya conoce sus datos, digamos. Pero bueno, lo que hacemos es difundirlo mensualmente a través de la lista de usuarios. Lo que se puede hacer es no sé, la difusión, estoy pensando, bueno, por ahí ustedes tienen una lista de Querandíes propiamente, lo podemos difundir por ahí. Sí. Creo que se está difundiendo por todos lados. Lo que podemos hacer es difundirlo también por ahí. Bueno, sí, estaría bueno, porque te digo que cuando el CIU hace las reuniones de todos los sistemas, nunca incluyó al Querandíes. La gente que carga el Querandíes están como a veces muy desenganchados, incluso cambia la gente,
la mayoría de las veces son arquitectos o del área, o ingenieros o del área de infraestructura, no del área de informática. Claro. Entonces quedan como un poco al margen, ¿viste? Porque están en otro edificio, en otro lugar y no se enteran. Entonces estaría bueno que nosotros les podamos pasar la información o por lo menos que les llegue por mail. Sí, sí, cómo no, cómo no. Sí, lo vamos a tener en cuenta para la difusión y de que les llegue también. Perfecto. Bueno, bárbaro. Y otra pregunta te hago. Nosotros podemos acceder, porque en realidad nosotros vemos la información de todas las universidades. Claro. Podemos acceder a, como, digamos, con todo lo que podemos llegar a cruzar son datos de las universidades, que a veces nos piden de la SPU, ¿no? Sí, sí, o sea, la SPU tiene, bueno, ahí Eugenia mostró en esa imagen donde estaban las basecitas de datos. Ustedes pueden acceder al Wiki SPU, donde están los datos de todas las universidades. Claro. Bueno, sí, igual, digamos, sería algo parecido a lo que era con el Pentajo, pero mucho más fácil y más accesible, ¿no? Algo así sería. A lo 3 quizás te referís. No, nosotros teníamos Pentajo después, ¿eh? No, es el Pentajo, sí, sí, es el... Claro, pero yo lo vi como más accesible que antes. Ah, está bien. Es el mismo Pentajo donde tenés los datos de todas las universidades. Está bien, son los mismos informes. Está bien, bárbaro, ¿no? La diferencia acá es, por ahí si querés volver, Euge, a la imagen de las bases. A ver. Esta. Claro. Claro, sí. Sí. Ustedes tienen el Terán 10 y con este TL se manda la información a ese pentajo. Dice Siuwichi, que es el pentajo de la SPU, sería. Está bien, está bien. Entonces, Esa base de datos es la que están, que puede acceder, el usuario de la universidad puede acceder a través del Gran 10, puede ver su porción de datos de la universidad. ¿Sí? Y por otro lado, a esa flecha que va desde, digamos, de derecha a izquierda sería, se puede traer esos datos a Wiki de la universidad, con la posibilidad de brindar la información a cualquier usuario de la universidad. Esa es la ventaja del Wiki de la universidad. claro, claro, no, y está bien que alguien quiere de su sede, área o de su sede y que tenga esos datos y no que acceda a todos los datos. Está bueno que pueda acceder a los que le competen, ¿no? Exactamente. Bueno, bárbaro, vamos a tratar de difundirlo, incluso las universidades nuevas que todavía no cargan, estamos por convencerlas que tienen que cargar. Claro, Para... porque es información que les va a servir, bueno, les sirve para todos, obviamente. Sí, y además, digamos, también le sirve a todo el sistema universitario saber qué infraestructura tiene completa. Claro, claro, exacto. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue muy claro, interesante. Bueno, Bárbaro. bárbaro. Hola, buen día. Soy Alejandro, trabajo con Marta Lázari. Hola. Muy clara la explicación, Eugenia. Quería consultarte, complementando lo que preguntaba Marta. El acceso al Siuwichi, ¿lo tienen las áreas de informática, digamos, de las universidades, o también las áreas técnicas, las que se encargan de hacer la carga de las superficies? Más que nada para tener una idea, a ver si ellos también están al tanto del manejo del Siuwichi. Sí, cada usuario de carga a través del Querandíes, en el Querandíes mismo hay un link, hay un vínculo que nos lleva hasta el Wiki SPU. Sería la misma instalación que ven ustedes en la SPU. Cada uno entra y puede ver sus propios datos, ¿sí? Cada usuario de cada universidad ve lo suyo, ¿sí? Y Sí. se puede descargar todos esos datos y hacer una instalación local en cada universidad. Muy bien. ¿Sí? Y una consulta más. Viste que decías lugares de consulta, que es el wiki, el GDS. No me quedaron, perdón, son capaz que son términos medio técnicos, no sé qué. Sí, son los... a ver, voy hasta el final.
¿sí? Acá están, son los lugares donde se puede consultar, ¿sí? Ah, perfecto. Wiki Ciudad es la demo del Wiki, ¿sí? Sí. Son todos datos demo. Transparencia Ciudad también es la demo del portal de transparencia. Y acá está la documentación, ¿sí? Documentación Ciudad, Wiki, Ciuwichi, está toda la documentación del Wiki. Perfecto, perfecto, Eugenia, gracias. Y bueno, y el mail del equipo. Buenísimo. Gracias, Eugenia, agradezco. No, por favor. Ahí Natalia consulta. Hola, buen día, gracias por la información. Soy Natalia de la Universidad del Litoral. ¿Hay posibilidades de cargar espacios multiusos, por ejemplo, y consumos de servicios, no solo acceso o disponibilidad? A ver. En realidad no sé si tenemos esos datos de los multiusos. El tema es el siguiente, si el dato está en querandíes, obviamente que lo podemos mostrar en el cubo. En el consumo de servicios, me imagino que te referías a servicios públicos, el consumo. Carga en Pilagá, ¿no? Eso es un módulo de Pilagá, exacto. El módulo de servicios públicos, donde se carga el consumo de gas, luz, telefonía. Hay un módulo específico en el CIU Pilagá, en el sistema de presupuesto, donde se carga por medidor, e inclusive tenemos un cubo donde se permite analizar ese consumo. Yo te respondo, Natalia, no, es solamente, no cantidad, solamente hay no metros cuadrados o cantidades, pero kilovatios, por ejemplo, como estás poniendo, no. Exacto, pero ese dato sí lo tenemos en el Pilagá. Exacto, está en Pilagá. O bueno, está en Pilagá. Hay un módulo que tiene disponible para cargar, hay que cargar esos datos, obviamente. Hola, habla Marcela. ¿Se escucha? Sí. Bueno, quería, comentarte lo de espacios multiusos. En realidad, cuando vos cargas en querandíes los usos de un edificio, podés ponérselo a varias unidades académicas, con lo cual ahí, supongo, no sé si a eso te estás refiriendo, ahí podés cargar espacios que son de usos en diferentes unidades académicas de la universidad. Eso sí se puede cargar, si a eso te referías. Y eso, si está cargado así, se puede ver en los cubos. Tal vez, Natalia, no sé si te referís a lo que dijo Marcela, o tal vez vos decís tipo Zoom, lo que llamás multiuso, sería los que antes llamábamos Zoom. No me acuerdo, por ahí Alejandro, no me acuerdo cómo se cargaba en este momento. Ale, que está más en la parte de que revisa las cargas, a lo mejor se acuerda. Claro, espacios compartidos están poniendo. Espacios compartidos para varias. Sí, puede haber esas dos opciones. Habría que ver el criterio. La verdad que no me acuerdo ahora. Me tendría que explicar el listado de tipos de uso, pero no. Si era compartido, por lo menos el criterio que se había tomado era darle un porcentaje a las dependencias que compartían ese uso para que, bueno, por lo menos figurara todas las dependencias que hacían uso de ese espacio. Natalia, si querés, hacernos esa pregunta por mail y te la respondemos particularmente. O nos explicás por ahí bien si es algún caso en particular y te decimos. Porque el tema que tiene este sistema que eran 10 es que está pensado un poco para facultades, pero hay universidades que no tienen, todas las nuevas tienen o institutos o tienen aulas comunes. Eso, bueno, es otra manera de cargar, pero ya, bueno, particularmente consultanos por mail, si te parece. ¿Quieres decir el mail, Marta? Ale, el mail, no, porque si consultás...
A ver, No hay decime. problema, es alejandro.rojas@educacion.gov.ar. Lo repito, alejandro.rojas@educacion.gov.ar. Bárbaro. Eso Sí, recibe del área de infraestructura, de la SPU. Sí, si no, y sí. mándame a mí también marta.lazari con doble z @educacion.gov.ar. Porque si no, el mail del que eran 10 le va a llegar la consulta a todos. No, Sí. pueden mandar a querandies@siu.edu.ar, que eso lo reciben tanto Marta como Ale, que son la parte más de conceptual, y si hay algún problema técnico lo recibo yo. Pero querandies@siu.edu.ar, no a la lista de usuarios. Bárbaro, eso por el sistema que eran 10, ¿sí? Y para Wichi, todo lo que es la parte de Pentaho, ¿sí? En wichi@siu.edu.ar. Bueno, no sé si queda alguna otra consulta. Julio menciona, buen día, soy Julio de UNJU. En relación al planteo de Marcela, el cruce de consumos con infraestructura resulta útil a la hora de analizar la sustentabilidad de los edificios. Bien, eso, como decíamos, todo lo que es consumo lo vamos a tener por el lado de consumos del módulo de servicios públicos de Pilagá, donde están cargados los medidores. Yo entiendo lo que, hola Julio, de la UNJU, de Jujuy. Yo entiendo lo que vos decís, sí, es muy útil, sobre todo hoy que estamos tratando de tema de medio ambiente y de la cuestión energética, ¿no? De la sustentabilidad. Chicos, no hay posibilidad de cruzar, yo creo que en algún momento intenté cruzar digamos, el Querandíes con el Araucano para saber la cantidad de alumnos con metros cuadrados. No se puede cruzar, no lo sé, digamos, técnicamente. Tendríamos que ver cómo, o sea, qué datos necesitan y qué quieren cruzar para ver Por la unidad de análisis sí se puede cruzar, o sea, el total de alumnos, egresados, y por otro lado los metros cuadrados asignados a esa misma unidad de análisis, que sería la misma facultad, digamos. Claro, la unidad de análisis es la facultad, así que en ese sentido se podría, si está cargado de esa forma. Lo que Sí, no se va a poder asignar es el edificio, porque no se sabe qué alumnos van a qué edificio cuando hay varios edificios de la misma facultad. Esa asignación no está en ningún lado, creo que ni siquiera la universidad normalmente la tiene, digamos. Los edificios sí. entiendo, Pilagá tiene el edificio con sus medidores, ¿o no? O sea, en ese sentido ahí lo podrían tener, si es lo que se está buscando. Ahí habló Sí, de Araucano, con lo cual asumo que es alumnos. No, claro, yo digo Son que... dos preguntas distintas. No, pero de Sí, alumnos, no, un ejemplo, era un cruce que necesitaba Marta en su momento, ¿no? claro, sí, yo dije que como ejemplo yo había hecho el Araucano, creo que lo hice bastante manual, pero con Leticia, ella me pasó los datos y traté de hacer eso. Fue un trabajo para el Ministerio de Planificación, nos habían pedido. Pero esto sería, ya sería un dato del Pilagá, que no sé cómo funciona y cómo es, digamos, el consumo que tenga por edificio. Nosotros tenemos, digamos, metros cuadrados por edificio, y si se pudiera comparar, digamos, poner el consumo que tiene cada edificio. Pero no sé si técnicamente se puede hacer eso. Sí, me parece que el tema es que en realidad los consumos ya están previstos y los maneja muy bien el Pilagá por edificio, en realidad por medidor, ¿no? Claro. Medidor de distinto tipo. Por lo tanto, quizás lo que haría falta es buscar la identificación, poner la misma identificación en Querandíes y en Pilagá del edificio para poder unirlo. Eso se podría hacer, pero depende de que justamente la universidad sea prolija en eso, ¿no? En la definición del identificador del edificio. Haciendo eso, creo que es algo que se puede hacer sin problema.
Bueno, tendríamos que consultar a ver cómo lo están haciendo. Yo ni siquiera sabía, me parece un dato muy importante, no sabía que lo estaban cargando. Está buenísimo eso. Creo que es relativamente nuevo, Mariano, ¿no? Al menos el cubo y la carga, si bien tiene tiempo, se está... No, el módulo de servicios en Pilagá ya tiene varios años. El cubo es un poquito más nuevo, pero el módulo, lo que pasa que es un módulo que, bueno, obviamente no es obligatorio, lo van implementando según la necesidad. Digo, porque hay universidades que cargan digamos, no cargan el consumo, sino directamente cargan las facturas y hacen, digamos, el gasto. Implica toda una carga de más volumen de datos, obviamente. Habría que chequear con Pilagá cuántos lo tienen implementado, o para ver eso. Bien. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no hay, no sé si hay, damos por terminado el webinar. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Saludos. Gracias a todos. Buen Bueno, día. gracias a ustedes, chicos. Que tengan No, buen muchas día. gracias. Hasta luego. Bueno, Chao, buenos buen día. días. Chao. Saludos. Adiós.